Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo Buenos están? días. Disculparán que en este momento están pasando a vender cosas por el bar. Eso sí no es acá. Ya es un elemento de la cotidianidad de las clases, ¿no? Ujú. Démosles un momentico a los compañeros porque ahorita tenemos 6 participantes. Muchachos, les voy a compartir mi pantalla mientras llegan sus compañeros para que miremos. Esta es la lista que yo descargué del sistema de información de la universidad. Entonces, de pronto, si ustedes nos observan ahí, hay que hacer una consulta. Me dicen de igual forma para ya colocar su nombre y cuando podamos, pues hacemos una consulta a la parte de matrícula. ¿Listo? Entonces, por aquí observo a Yuli, a Adrián, Jefferson. De pronto el estudiante que se conectó ahorita para que coloque el nombre. Daniela, ¿eres tú? Correcto. Listo. De pronto ustedes saben si los demás compañeros si están teniendo acceso a las videollamadas
Los esperamos un ratico, definitivamente ellos no se están conectando. De pronto Wilson no se conecte y Junior Zambrano. Los demás sí suelen conectarse normal. Sí, profe. Bueno, démosles 5 minuticos y arrancamos a ver que alcanzan a conectarse otros compañeros, ¿vale?
pronto el compañero que se conectó ahorita para que por favor coloque el nombre. Bueno, muchachos. De pronto, ¿quién se conecta ahorita? Por favor, el nombre. John, de pronto, de igual manera, la clase la estoy grabando para que si se pierde mucho la conexión o algo, luego pues tienen chance de consultar. ¿Listo? De pronto, nuevamente le pido el favor al estudiante, eso, Alejandro Ortega. Listo, entonces arranquemos, muchachos. Verán. Primero que todo, pues preguntarles cómo están, cómo les ha ido. Espero que ya estén un poquito más tranquilos. Si tienen alguna novedad o alguna situación particular, me gustaría que me cuenten para tenerla pues en cuenta. Listo, entonces los escucho. No, profe, todo normal. Listo. Listo. Eh, otra de las cosas, pues muchachos, decirles que cualquier duda que ustedes tengan respecto a la asignatura o cualquier cosa que se vaya presentando, me la comenten para ir haciendo los ajustes necesarios. Ustedes saben que con este proceso de virtualización y de abordar las clases de manera virtual, estamos buscando que todos los estudiantes estén como integrados al proceso, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna dificultad, me comentan y ahí, ahora pues tenemos la facilidad de poder trabajar eh, en casa y pues en cualquier duda que ustedes tengan me comentan y cuadramos una pequeña jornada para precisamente resolver esas dudas. ¿Listo? Que ya la podemos cuadrar de forma más sencilla. Lo otro, muchachos, ustedes saben que en la semana anterior se estaba haciendo un trabajo de apropiación de tecnologías, en el cual ustedes estaban realizando un trabajo independiente y esta semana se hace un recuento. Nosotros pues ya llevaríamos dos recuentos, vamos a hacer un repaso rapidito y vamos a ubicarnos respecto a la temática que vamos a seguir abordando, ¿listo? Eh, Otro punto, este sí les pido el favor, ahorita lo vamos a cuadrar un poco. Lo que pasa es que, muchachos, nosotros en la asignatura tenemos programadas 6 horas de clases semanales. Entonces sí me gustaría que cuadremos un horario. Obviamente pues las 6 horas es bastante desgastante para ustedes y para uno, pues igual uno puede ir cuadrando la parte de la clase, pero sí si es un poco complicado cuadrar una sesión virtual de 6 horas. Entonces yo creería conveniente que cuadremos un horario para trabajar al menos las 6 horas. Yo sé que a algunos de ustedes se les cruza unas asignaturas, entonces yo les propongo trabajar todos los miércoles, igual como hemos venido trabajando los días miércoles en el horario de nuestra asignatura, pero iniciar a las 9, trabajar desde las 9 hasta las 12 del mediodía, porque así pues tenemos más tiempito para abordar los contenidos. ¿Listo? Entonces trabajar esas 3 horitas y yo les propondría algunas actividades para complementar las otras 3 horas, que igual ustedes saben que gran parte de la asignatura es práctica, entonces yo les dejaría unas actividades que obviamente no se van a realizar sobre sistemas operativos como tal, ni vamos a hacer instalaciones ni nada de eso, pero sí algunas actividades como de aplicación de los conceptos que vamos a ir trabajando en clase. ¿Listo? Entonces ese es el horario que yo les propongo, está dentro de la franja de clase, me gustaría escucharlos pues, ¿qué opinión tienen?
Eh, profe, pues, trabajar que la materia y las 3 horas, pues no me parece mal. Lo que me preocupa es al momento de la evaluación, porque, pues no sé, ¿no? Digamos, tenemos parciales y igual, o sea, la preocupación de siempre, se nos va a ir acumulando temática. ¿Cómo vamos a hacer ahí? Ya. ¿Tú te refieres a todas las evaluaciones o a las evaluaciones estilo parcial? Pues a los parciales, porque, pues, o sea, las otras, digamos que no son tan traumáticas, pero en cambio, los parciales, o sea, sí, yo creo que me dejo entender, o sea, se va acumulando contenido, 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 vamos mirando, y al final, no sé, o nos tocará hacer una evaluación de todo, o evaluaciones por partes, pero pues, de cualquier forma, va a estar todo acumulado. Ya, sí, sí entiendo, Daniela. Pues lo importante, obviamente, es que no resulten perjudicados pues ustedes por la situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues de mi parte, cuando realicemos pues los exámenes, si debemos realizarlos mediante estas herramientas, entonces los realizaríamos tipo taller, que obviamente pues tendrían un poquito más de complejidad para ir avanzando, para que no se cargue todo al final. ¿Listo? Y al final, pues ya cuando podamos volver a las aulas, lo que podríamos es dejar las partes prácticas y tomarlas como una evaluación. Aunque ahorita, pues según lo que ha dicho el gobierno, el semestre va a continuar así. Entonces lo que vamos a hacer es, en las partes evaluativas, establecer un parcial taller, por decirlo así. Entonces va a ser como un trabajo para la casa con un nivel un poquito, pues no tan complejo, pero sí un poquito más complejo y que abarca varias temáticas. ¿Listo, Daniela? ¿Vale, profe? ¿Alguien más tiene alguna duda sobre la propuesta del horario de trabajo? ¿Están de acuerdo? Si alguien de pronto no tiene la oportunidad de comunicarse con el micrófono, yo estoy igual pendiente del chat para que también expresen su participación mediante el chat. Yo estoy de acuerdo. Listo. Yo igual. Yo también estoy de acuerdo. Sí, profe, yo también estoy de acuerdo. Listo. Listo. Entonces, si miro que hay una aceptación de la propuesta, entonces yo les comparto al grupo la información. Igual yo los días martes les hago un recordatorio para conectarnos a la siguiente clase. Entonces el próximo miércoles ya nos miraríamos de 9 a 12. El día de hoy pues obviamente yo entiendo que ustedes probablemente tenían actividades programadas, entonces y también pues como es una jornada de recuento y vamos a hacer una contextualización de cómo es que vamos a seguir trabajando. Ustedes ya miraban pues que ya habíamos avanzado a la parte interesante, entonces les voy a ir mostrando algunas de las cosas que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, quedamos así muchachos, vamos a arrancar con la sesión de hoy. Bueno, así charladito lo que habíamos trabajado hasta ahora en el semestre y el recuento que hicimos en los dos encuentros anteriores, que de igual forma ustedes pueden encontrar los videos en YouTube, hacen referencia como a la parte conceptual de algunos elementos dentro del sistema operativo. Nosotros iniciamos el semestre trabajando con los elementos históricos de los sistemas operativos. Miramos que habían diferentes tipos que fueron apareciendo en la evolución, iniciando pues por los sistemas operativos que trabajaban prácticamente con interacciones físicas, con los bulbos de vacío, luego pasando por las tarjetas perforadas, se hacía una abstracción de los lenguajes de programación, pero todavía no eran programados en la máquina, sino que eran traducidos luego a las tarjetas de a las tarjetas perforadas. Recuerden, en Fortran nosotros teníamos una situación así.
Estudiamos también los tipos de sistemas operativos según pues, la composición de su procesamiento, que habían los multiprocesadores. Estudiamos conceptos como la multiplexación, que teníamos multiplexación en tiempo y multiplexación en capacidad. En tiempo hablábamos que se compartía el tiempo de procesamiento, entonces se iniciaba a dar como turnos para usar el procesador. Y la multiplexación en capacidad era que varios elementos podían utilizar la memoria, especialmente la memoria RAM, al tiempo, pero con porciones de esa memoria. Miramos también la parte de administración de procesos. Habíamos hecho una administración de procesos en Windows como introducción a esto. Miramos partes muy importantes ya de los procesos como tal, que eso nos ayuda a nosotros a hacer actividades administrativas. En la gestión de los sistemas operativos, recuerden que esta asignatura es enfocada a la administración de sistemas operativos del lado servidor. Entonces, la administración de procesos, la administración de memoria es vital. Listo, ya habíamos visto que los procesos tenían conceptos y herramientas muy discientes. Por ejemplo, los módulos que utilizaba, la identificación del procesador. Habíamos visto que también estaba la información del proceso, el estado del proceso. Miramos que tenían 3 estados, ¿cierto? Teníamos el estado en ejecución, el estado en espera y el estado en suspendido. Que esos estados iban siendo alterados durante el ciclo de vida del proceso, y habían unas características y unas formas para pasar de un estado a otro dentro de un proceso, ¿cierto? Recuerden ustedes por allá que cuando un proceso estaba suspendido o bloqueado, prácticamente lo que estaba era esperando una interacción del usuario o una interacción que lo reactive o lo finalice. Miramos que se podían iniciar procesos, finalizar procesos. Hay procesos que cuando hicimos la comparativa entre el administrador de tareas y el software que trabajamos en clase, nosotros nos dimos cuenta que Windows busca protegerse mucho de los usuarios comunes, entonces él hace un ocultamiento de algunas de las cosas del sistema operativo. Hicimos unas prácticas, ¿cierto?, sobre los procesos. Ustedes en una de las jornadas tuvieron el tiempo para desarrollar un taller en el cual fuimos mirando pues diferentes comportamientos, fuimos finalizando procesos importantes de Windows para darnos cuenta que habían procesos que, por ejemplo, nos detenían la interfaz gráfica, habían otros que no se dejaban finalizar por la relevancia dentro de su entorno. Miramos cómo hacer pequeños programas con línea de comandos de Windows, y en esencia en esa parte trabajamos mucho el uso de comandos de administración, ¿cierto? Miramos que si nosotros nos olvidamos de algo, el mismo sistema operativo nos puede ayudar a recordarlo utilizando el símbolo backslash y pregunta, que en Linux también lo podemos hacer. Ahorita habíamos estado enfocándonos en Windows, y la parte de particionamiento la estudiamos para los dos sistemas operativos. Miramos que habían 2 tipos de particiones para Windows, y había un tipo de partición para Linux, pero con diferentes versiones. Entonces ya habíamos también analizado la parte de la BIOS dentro del sistema operativo, los tipos de sistemas de arranque, y habíamos hecho el estudio y habíamos configurado un dispositivo de arranque en la tecnología actual, que es utilizando el sistema UEFI para hacer instalaciones. En esa jornada hicimos también la instalación del sistema operativo Windows Server. Miramos por allá que había una instalación en la versión que nosotros usamos. Miramos que había una instalación de Windows Server 2019 en la cual podíamos o solamente instalar la consola, es decir, administrar el servidor a través de la línea de comandos, o también
administrar el servidor utilizando e instalando el sistema o el entorno gráfico de Windows. ¿Listo? Eso fue lo que alcanzamos a trabajar nosotros durante los encuentros presenciales, que tuvimos 4 encuentros presenciales antes de que inicie la parte de la cuarentena. Y durante los encuentros virtuales habíamos hecho el refuerzo de una tarea que yo les había dejado en la presencialidad sobre los tipos de puerto, que consultemos y encontremos información sobre los tipos de puerto que habíamos visto en una de las diapositivas que trabajamos en la primera clase. Hicimos un conversatorio sobre eso, miramos qué dispositivos se conectaban, hablamos un poquito también de las tecnologías, un poco de elementos de seguridad también, así de forma rápida. Y por último, en la última sesión, yo les había encomendado revisar la parte de la historia de Windows Server, ¿cierto? Yo les compartí una presentación en la cual estaba pues unas diapositivas con la evolución de Windows Server, y hasta ahí fue donde quedamos, ¿cierto? Hasta esa parte, ¿ustedes tienen alguna duda? No, profe. No, profe. Listo. Eso era lo que habíamos trabajado entonces hasta ahora. También creo que les había dejado una pequeña actividad, que era realizar la línea de tiempo. No recuerdo bien. Realizar la línea de tiempo. Sí, ¿cierto? Eso. Entonces, pues me gustaría saber cómo les fue con esa actividad, si la desarrollaron o tuvieron algún inconveniente, alguna duda, para pues posteriormente que ustedes hagan entrega de la actividad y tenerla en cuenta. No era una actividad muy compleja, igual sirve también para que ustedes tengan una buena calificación ahí. ¿Creen ustedes que sería viable? ¿Podríamos hacer la entrega de esa actividad el próximo miércoles? ¿O antes o después? Perdón, profe, ¿puede repetir? Ustedes miran que la actividad que habíamos dejado de hacer la línea de tiempo del sistema operativo Windows, la alcanzan a entregar hasta el próximo miércoles, o antes o después. Pienso que debería darse el transcurso de la semana para poder entregar. Pues hay gente que me imagino que la tiene antes, que la puede entregar antes, y gente que la puede entregar hasta el miércoles. No estoy de acuerdo, Adrián. Sí. La fecha de entrega del próximo miércoles, que sería miércoles 29, ¿les parece adecuada como plazo máximo para la entrega? Sí, está Sí, bien. profe. Listo. Sí. Sí, está bien. Listo. Igual si ustedes Dime. Si ustedes de pronto en el transcurso de la semana dicen, uy, aquí parece que necesitamos tanto más tiempo, entonces me dicen y podemos reprogramar la entrega. Sin embargo, pues yo considero que es adecuado entregarlo hasta el día miércoles. Listo. Listo, muchachos. Entonces, en cuanto al recuento, eso es lo que habíamos abordado hasta ahora. El día de hoy pues vamos a hacer un contexto, porque ya vamos a iniciar a abordar la parte de la seguridad, o uno de los elementos de seguridad que vamos a trabajar sobre los sistemas operativos, que ya lo habíamos hablado, ya habíamos hecho como un pequeño acercamiento, que es el firewall. En la asignatura, en la clase práctica, alcanzamos a mirar, ¿cierto? Algo del firewall. ¿Se acuerdan qué fue lo que alcanzamos a trabajar con el firewall de Windows? ¿No? Acuérdense que nosotros por allá habíamos hecho José
Me cancelaste el audio del micrófono. Entonces les decía que nosotros habíamos hecho bastante o habíamos hablado un poco del firewall, habíamos hecho un experimento con el firewall de Windows. Entonces por allá nosotros habíamos iniciado nuestro escritorio remoto y a veces no se conectaba, entonces lo que hacíamos era desactivar el firewall para que nos permita la conexión. En el firewall nosotros vamos a mirar que ese es un elemento de seguridad que se implementa no solamente en Windows, sino también en Linux, también en otros sistemas operativos, y que en redes también es un dispositivo expresamente dedicado a eso, y hay sistemas operativos también expresamente dedicados a eso. ¿Listo? Entonces, les voy a iniciar a hacer un diagramita acá. ¿Todos observan mi pantalla? Ahí les estoy compartiendo mi pantalla. Voy a iniciar vicio. ¿Si la observan, muchachos? Sí, profe. Sí, sí, sí. Sí, Listo. profe. Listo, entonces ustedes pues ahorita creo que van a iniciar o ya están trabajando la asignatura de redes. Sí, la estamos mirando. La primera parte de telemática. Eso, ahorita ¿qué temáticas han abordado en redes? Pues, a ver, la parte Ayer, de ayer, ayer trabajamos hasta lo de modulación. Ya miramos lo de el espectro electromagnético, el modelo OSI, el modelo TCP/IP y ya esas son las unidades que hemos visto hasta ahorita. Ya. O sea, ya tienen más o menos conceptos sobre el direccionamiento IP, ¿cierto? No, ¿No? pero tal como, o sea, como tal el direccionamiento no, Ya. solo no sé cómo explicarlo. Listo. ¿Alguien más desea participar? mm, Bueno, entonces nosotros ya habíamos hecho un pequeño acercamiento eh, a esos elementos y ustedes pues ya han vivido también en carne propia alguna de esas situaciones. Y es que, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el aula, que colocábamos una dirección IP, entendíamos que debíamos estar en la misma red y ustedes ya tienen algo de experiencia en cuanto a esas partes. ¿Listo? Entonces yo les voy a hacer aquí un esquema en cuanto a la parte de cómo se comportan las redes o cómo podemos encontrar dos tipos de redes. Eh, entonces podemos visualizar cómo es que nosotros podemos acceder a recursos de servidores. Las dos formas como más comunes. ¿Listo? Entonces yo aquí les voy a ir mostrando en un diagramita cómo podemos ir, ir mirando ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces nosotros sabemos que en todo ecosistema digital o en toda red, nosotros tenemos unos equipos de cómputo, ¿cierto? Esos equipos de cómputo necesitan acceder a diferentes recursos que probablemente estén dentro del mismo equipo o pueden estar también en un servidor remoto. ¿Listo? Entonces podemos tener esos dos tipos de recursos. Por aquí voy a colocar un Windows Server, ahí porque es el que hemos conocido nosotros hasta ahorita y con el cual nosotros hicimos un ejercicio. ¿Listo? Entonces nosotros lo que hacíamos
en el aula, voy a simular la situación en el aula, era que nosotros buscábamos conectarnos a este servidor, ¿cierto? De alguna manera para hacer el control de escritorio remoto. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nosotros lo que hacíamos era colocarle acá una IP a nuestro equipo, entonces a este le voy a llamar PC1, le voy a colocar la IP, por ejemplo, de 192.1.0.100, supongamos. Las IPs de la universidad son diferentes, pero tienen un diseño diferente de red. Entonces aquí vamos a trabajar con las más comunes. Ustedes después ya cuando hagan el estudio en redes de ese tipo de direccionamiento ya la comprenderán mejor. ¿Listo? Aquí pues la vamos a trabajar con el 192.168, perdón aquí. Porque es la red, el tipo de redes que nosotros encontramos en nuestras casas, el tipo de red que el módem del proveedor nos asigna, y cuando compramos los routers, si no hacemos una configuración diferente, también de este tipo son las redes que nos asignan. ¿Listo? Entonces acá a este equipo también le voy a llamar PC2, que va a tener la IP 192.168.0.101. Y por último a este equipo de acá lo voy a llamar PC3, que va a tener la IP 192.168.0.102. ¿Listo? Resulta que esos equipos, ahí como están, a pesar de que en este momento yo les coloque una dirección IP, no tienen forma de conectarse o de comunicarse entre ellos. ¿Listo? ¿Por qué? Si nosotros observamos, vamos a representar la conectividad a través de enlaces o de conectores. Hay redes Wi-Fi también que igual el enlace nosotros lo representaríamos mediante conectores. ¿Listo? Entonces miren que aquí no tenemos un medio por el cual vamos o podamos llegar hacia nuestro servidor. Del PC1 no hay un medio para llegar al servidor. Del PC2 no hay un medio para llegar hasta el servidor, y del PC3 tampoco hay un medio para llegar hasta el servidor. ¿Listo? Estas direcciones IP que yo las asigné ahorita inicialmente no deberían estar. Deberían estar, las voy a borrar en este momento para que sea un poco más comprensible. Ahí nosotros tenemos el nombre de nuestros equipos. ¿Listo? Pero no vamos a tener una dirección IP asignada. ¿Cuándo se asigna la dirección IP? Se asigna cuando el equipo se conecta a una red. Listo, aquí las voy a borrar temporalmente. Ahorita las volvemos a colocar. Entonces, este equipo, este Windows Server, tampoco tendría una dirección IP. ¿Por qué? Porque no está conectado a ninguna red. Entonces aquí nosotros vamos a hacer la conexión a una red. Y recuerden que yo en la última clase les pedía que por favor lleven un cable UTP para que podamos conectarnos todos a la red. Entonces lo que hacíamos era conectarnos por allá a un dispositivo, que ya ustedes lo van a estudiar en redes. Existen diferentes tipos de conectores, puede que sea un patch panel, un switch, un access point, diferentes elementos. ¿Listo? Y cuando estos equipos se inician a conectar a esa red, este es el dispositivo encargado de ofertarme una red. ¿Listo? Él es el que crea la red en los casos de nuestros hogares. Quien oferta la red pues sería el módem que nos instala el operador de internet que nosotros tengamos, Claro, Movistar. Por ejemplo, cuando nosotros habilitamos el punto de acceso Wi-Fi de nuestros celulares, lo que está haciendo el celular es funcionar como un access point, es decir, él se encarga de administrar una red. Y ahorita vamos a mirar algunas de las características, ¿listo? Que igual nosotros vamos a hacer la instalación de esos servicios, de algunos de esos servicios, de forma rápida, obviamente, como para que nosotros miremos cómo podemos hacer la administración de servidores que vamos a tener dentro de nuestro servidor. Ahorita hacemos una aclaración sobre ello. ¿Listo? Entonces, este computador llega y se conecta a esta red de aquí. ¿Listo? Y en el instante en que se conecta le dice, vea, señor access point, router, switch, lo que sea, yo necesito conectarme a la red que usted está ofertando. ¿Puedo?
Entonces en este momento, si el dispositivo decide permitirle esa conexión, le dice, sí, conéctese. Y cuando se conecta, le dice, conéctese, pero se va a conectar de la siguiente manera. Entonces esa de la siguiente manera sería la dirección IP que le va a asignar. Entonces ahí sería nuestra 192.168.0.100. Y ustedes, hace un momentico que yo escribí las direcciones IP, pudieron observar que estos numeritos se mantienen para todas. Solamente cambia el último dígito, ¿cierto? Entonces siempre tenemos 192.168.0. ¿Por qué razón? Porque esa es nuestra red. Ese es el nombre de nuestra red. Así se llama. Y ya vamos a mirar un elemento que influye para que nosotros sepamos hasta dónde es que llega el nombre de la red. ¿Listo? Entonces, recuerden que estos tres primeros elementos de la dirección IP nos van a decir a nosotros el nombre de la red a la que pertenecemos. Y nosotros ya sabemos que para que podamos acceder desde un equipo a otro equipo debemos necesariamente estar en la misma red. ¿Listo? Y en este caso, como este dispositivo está ofertando una red, entonces cuando le solicitamos conectarnos, él nos asigna los parámetros de configuración para que nosotros nos conectemos a esa red que está ofertando. ¿Listo? En ese mismo sentido, cuando este equipo viene aquí y se quiere conectar a la red, entonces él le dice, permítame conectarme, ¿puedo? Entonces él ya le responde, sí puede conectarse. Lo mismo acá, le dice, permítame conectarme. Él le responde con un sí puede conectarse, pues sí están permitidas, y les asignaría las configuraciones de red, que en este momento yo estoy colocando solamente las direcciones IP, pero las configuraciones de red son unos elementos adicionales. Nosotros casi siempre lo que tomamos más en cuenta es la dirección IP. ¿Listo? Por ejemplo, les voy a mostrar aquí en mi sistema operativo, en mi Windows 8, la configuración de red. En este momento yo estoy conectado a la red de internet de mi casa a través de Wi-Fi. Entonces aquí yo voy a mirar el estado de mi red, el estado de mi tarjeta de red, y miren que por acá me dice, esta es la dirección IP que usted tiene. ¿Listo? En esta dirección IP nosotros es la que nosotros tenemos como dirección visible de nuestro computador. ¿Listo? Pero miren que por aquí hay otra serie de parámetros. Hay una máscara de subred, hay una puerta de enlace, hay un servidor de DHCP, hay un servidor DNS. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué son cada uno de sus elementos. La dirección IP, pues ya sabemos que es la dirección con la que nosotros vamos a tener nuestro equipo, con la que van a conocer a nuestro equipo dentro de esa red. Imagínense la red como un barrio, en donde cada casa, es decir, cada host, cada equipo, tiene una dirección. Entonces, cuando nosotros estamos en un barrio para ir hacia otra casa en ese barrio, necesitamos conocer la dirección de la otra casa. De esa manera se vuelve accesible y obviamente que la casa esté en el mismo barrio. Entonces miren aquí, para ir desde este equipo hasta el PC 3, supongamos, están en el mismo barrio. ¿Sabemos por qué? Porque el nombre del barrio es el mismo, 192.168.0. ¿Listo? Como es en el mismo barrio, podemos acceder a él. Entonces seguiríamos este camino. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? ¿No? Bueno. Entonces les decía, como estamos en el mismo barrio y miramos que sí hay un camino hacia ese equipo. Miren que yo puedo pasar por aquí, llego hasta aquí, de aquí ya puedo conectarme al equipo al que quiero llegar. Entonces ahí tenemos ese elemento. Sabemos que estamos en un barrio con el mismo nombre. Ahora sí viene la máscara de subred. Miren que dice 255.255.255.0. Resulta que las direcciones IP tienen una composición de 4 dígitos que van desde 0 hasta 255. ¿Listo? Porque esa es la cantidad de bits que podemos almacenar. Es decir, que nosotros el número máximo que podemos colocar en cada uno de estos apartados es el 255 y el número mínimo es el 0.
Acá tenemos 192, 168.0.101, 102, 103. Pero el número máximo sería el 255 y el mínimo sería el 0. Y hay unas direcciones IP ya reservadas. Por ejemplo, la 0 es la que identifica cualquier lugar de la red, y la 255, si no recuerdo bien, pero creo que es la que identifica todos los lugares de la red, es un broadcast. No recuerdo bien, pero una de esas dos direcciones, las dos direcciones se comportan de esa manera. ¿Listo? En esencia nosotros, aparentemente, con lo que les acabo de decir, tendríamos prácticamente la posibilidad de conectar máximo hasta 253 computadores, que ahora vamos a mirar que serían 252 nomás. ¿Listo? Aparentemente, pero hay técnicas pues para el diseño de redes, que no es el asunto en la asignatura. Hay técnicas para el diseño de redes que ustedes van a poder estudiarlas y se pueden implementar para que se puedan conectar más de esa cantidad de equipos, porque obviamente en una organización no se puede limitar el número de equipos que se van a conectar. ¿Listo? En ese orden de ideas, nosotros tenemos que estábamos en la parte de la máscara de subred, y si observan que tenemos 3 dígitos 255, es decir, 3 de los números tienen el máximo valor dentro de nuestra red. Un momento, muchachos, parece que me escribe uno de sus compañeros. No, estoy haciendo. Listo. Entonces miren que aquí esta máscara de subred nos está indicando la forma en que nosotros nos vamos a conectar a nuestro equipo. Yo les acababa de decir que 192.168.0 es el nombre de la red. Y miren que la máscara de subred también ocupa esos 3 dígitos de forma completa. Entonces hay una relación directa entre esos elementos que ustedes ya la van a ir estudiando. Hay máscaras de subred que tienen menos longitud. Entonces nosotros también por allá, cuando hacíamos las configuraciones de nuestras direcciones IP en los equipos, teníamos una máscara de subred 255.255.0, y eso influye porque los nombres de las redes eran del tipo 10, que esas son las clases, que ya las van a estudiar ustedes también. Acá vamos a echar un ojo muy rápido. Entonces sabemos, en mi caso yo pues ya tengo conocimiento que casi siempre estas redes 192, 168 son con máscara 255, 255. Entonces ahí podemos ir trabajando ese tipo de elementos. ¿Listo? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Bueno, entonces por esa razón pues nosotros ya tenemos conocimiento de esos dos parámetros de configuración. Y por acá hay otro que es también muy importante, que es la puerta de enlace predeterminada, que ahí miren que es 192.168.0.1. Entonces miren que ahí nosotros tenemos una dirección IP de la misma red, pero ya está ocupada, que yo les decía que eran aparentemente 153, pero ya nos íbamos a dar cuenta que eran 152. Y esa puerta de enlace predeterminada es el lugar al que nosotros le solicitamos que nos permita estar en red, es decir, la puerta por donde nosotros nos conectamos a la red. ¿Listo? Y por aquí hay dos elementos más. Ahorita vamos a entender la puerta de enlace predeterminada. Entonces la puerta de enlace predeterminada sería este dispositivo de aquí. Ese es el que casi siempre, por defecto en todas las configuraciones, viene con la primera dirección IP de la red. Entonces por eso es que nosotros casi siempre observamos que la puerta de enlace es punto algo, punto 1. El último dígito es punto 1, que se puede cambiar también, ya depende de las configuraciones que se establezcan en la red. ¿Listo? Pero en últimas, la puerta de enlace es el lugar al que nosotros nos conectamos para tener acceso a la red. Entonces por aquí, este sería nuestra puerta de enlace, con la cual
nosotros accedemos a la red. Y miren que yo les decía, imagínense que este es como el barrio y aquí nosotros tenemos diferentes casas. Entonces ahora imaginémonos que para ir a cada una de las casas nosotros debemos pasar por la portería preguntando cómo podemos acceder. Entonces aquí nosotros, si quisiéramos ir desde el PC1 hasta el PC3, pasaríamos por la puerta de enlace preguntando cómo puedo ir hacia el PC3 que tiene esta IP. Entonces él ya redireccionaría por algún puerto en el cual esté conectado este equipo, lo redireccionaría hacia acá. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el otro concepto de la puerta de enlace predeterminada. Por eso hay una dirección IP menos dentro de las que podríamos utilizar. Igual también hay segmentaciones de red y todo eso. Ahora bien, aquí en la configuración de mi tarjeta de red observamos dos elementos adicionales, que es un servidor de HCP, miren que tiene la misma dirección IP de la puerta de enlace, y también hay un servidor DNS que tiene una dirección IP diferente y otro que tiene una dirección IP igual. ¿Eso qué quiere decir? Vamos con este DHCP que pertenecen a la misma red y esta dirección de DNS que pertenece también a la misma red. Resulta que en este caso, como ya tengo mi puerta de enlace, ese es el dispositivo que me está ofertando la red. En mi casa pues es un access point. Ese mismo dispositivo está encargándose de prestar el servicio de HCP, que es la asignación dinámica de memoria. Y también es el encargado de prestar el servicio de DNS, que es la resolución de nombres de dominio. Entonces, aquí hay dos servidores, que es el servidor de HCP y también el servidor DNS en el mismo dispositivo. Por eso tienen la misma dirección IP. Y ahora vamos a establecer una diferencia entre el concepto de servidor como una máquina, ¿listo? Y el servidor como un servicio que se presta dentro de una máquina. Entonces nosotros llamamos de la misma forma a dos elementos dentro de los sistemas operativos. El servidor, que nosotros lo conocemos como el elemento físico al cual le instalamos un sistema operativo servidor, ¿listo? Que lo que busca es ofertarme diferentes elementos y diferentes recursos dentro de una red, que esa red puede ser internet también. Entonces, dentro de esa red nosotros podemos tener acceso a esa máquina, pero esa máquina ofrece diferentes recursos. Y dentro de esos recursos también hay servicios. ¿Listo? Entonces hay servicios que son prestados por servidores. Es decir, el concepto servidor aplica para tener en cuenta el sistema operativo instalado dentro de una máquina física porque nos oferta recursos, y también aplica para un software instalado dentro de un sistema operativo que está en una máquina física. Es decir, hay software que nosotros lo instalamos dentro de un sistema operativo que, como también oferta un conjunto de recursos determinados, también lo llamamos servidor. Por eso es que nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes cuando miraron bases de datos, tenían allá la instalación de la base de datos, que en esencia es el servidor de base de datos. La instalación, también vamos a hacer nosotros la instalación del servicio o del servidor de HCP y la instalación del servicio o del servidor DNS. Y como esa instalación se hace sobre una misma máquina y esa máquina tiene una tarjeta de red con una configuración, entonces el servidor se oferta a través de esa misma dirección. Pero ahí viene una duda y es, quizás digan ustedes, profe, entonces ¿cómo él entiende que cuando yo aquí en este servidor, que en este momento lo voy a conectar a la red, que cuando en este servidor que está conectado ahorita a la red y tiene la dirección IP 192.168.0.110, supongamos, ¿cómo al solicitar yo un servicio de HCP o un servicio DNS o un servicio de base de datos, cómo hace para no confundirse? Es lo que tenemos aquí también. Miren que yo aquí tengo un DHCP en esta IP y un DNS en esta misma IP. ¿Listo? En ese caso, él no se confunde porque hay un elemento adicional dentro de las redes que es el puerto. ¿Listo? Entonces un servicio se oferta
siempre a través de un puerto. Un servidor siempre va a tener configurado un puerto predeterminado. Así como cuando nosotros accedemos a Postgres por el puerto 5432, accedemos a las páginas web por el puerto 8080 o accedemos a los servidores FTP por el puerto 22, que ya lo vamos a instalar también. Entonces tenemos dos elementos o dos componentes que van de la mano, que son la dirección IP, acá abajito, por acá arribita lo voy a colocar, la dirección IP, dos puntos y el puerto. ¿Listo? Estos dos componentes siempre se van a requerir. Entonces, por ejemplo, si tenemos en esta puerta de enlace tenemos ofertado nuestra red, entonces esta red va a tener el servidor DNS con la misma dirección, con la .0.1, y por acá el puerto no lo recuerdo, voy a colocar ahorita, por ejemplo, el puerto 7965 para el DNS, supongamos. Esto sería el DNS. Ese puerto me lo inventé ahorita, no es el por el cual se oferte DHCP, el DNS, perdón. O también en la misma IP también se está ofertando por el puerto, supongamos por el puerto 2369, el servicio DHCP, ¿listo? La asignación dinámica de IP. Entonces ahí miren que por esa razón nosotros tenemos diferentes elementos dentro de la misma IP. Tenemos nuestro DHCP y nuestro DNS, una configuración de DNS, porque este dispositivo me está ofertando otros servicios. También hay otros servidores instalados ahí. ¿Listo? Así como también vamos a poder tener en nuestro Windows Server otros servidores instalados. Servidores, entendámoslo ya como un recurso instalado en nuestra máquina que va a ofertar recursos de un tipo específico. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen dudas, muchachos? ¿Está todo claro? ¿Sí? Bueno. Sí, profe, está claro. Listo, perfecto. Listo, entonces miren que yo aquí acabé de conectar a mi servidor también a la red. Entonces ya no solamente voy a necesitar no solamente voy a tener la posibilidad de ir a estos equipos, sino que también voy a poder consumir o conectarme a los recursos de este servidor de acá, que es lo que nosotros hicimos en clase. Nosotros nos conectábamos a la red y a través de la red nos conectábamos al sistema operativo Windows Server que está instalado en otro equipo, en un equipo dentro de la misma red. ¿Listo? Antes de continuar, de pronto les queda la duda de por qué aquí me aparece a mí otro DNS. ¿Listo? Resulta que yo este access point, en mi caso, lo tengo conectado a otro access point, que ese otro access point me está ofertando la red 192.168.2. Y como está conectado a ese otro access point, entonces él lo toma como un DNS. ¿Listo? Tiene dos DNS por defecto, que nosotros en clase colocamos el 888 y el 8844. ¿Listo? Pero acá pues lo está tomando como el servidor DNS que está ofertando el mismo modem y también el servidor DNS del modem al cual tengo conectado ese modem. ¿Listo? Listo. Entonces ahí tenemos esta configuración. Y resulta que nosotros en los sistemas operativos tenemos siempre un elemento adicional que es el firewall. ¿Listo? Aquí lo voy a colocar dentro de mi servidor. No se alcanza a ver. Este lo voy a colocar. ¿Listo? El firewall traduce literalmente el muro de fuego. ¿Listo? Yo lo coloqué, miren, en este momento dentro de mi servidor. Entonces ahí tengo mi firewall. ¿Qué pasa? Resulta que nosotros cuando hagamos una petición, imagínense que aquí en este servidor nosotros sabemos que ese servidor tiene la dirección IP 110, pero que aquí estemos ofreciendo un servidor de base de datos de Postgres. Entonces tendríamos el puerto 5432 para ofertar Postgres. ¿Listo? Podemos estar ofertando también, supongamos, un servidor de aplicaciones que va a funcionar por el puerto 8080
que va a ser un Apache, supongamos. ¿Listo? Supongamos que tenemos esos dos servicios. Estamos ofertando esos dos servicios dentro de nuestro servidor, que van a accederse a través de la dirección IP de la misma red, que es la 110, por un puerto predeterminado, un puerto especificado para dicho servicio. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que nosotros vamos a hacer la solicitud hacia este servidor, ¿listo? Y el muro de fuego o el firewall es el encargado de decirnos si se permite o no el ingreso. Imagínense que están ustedes en una finca, supónganlo así, y en la finca, pues la finca está cerrada por muros. Entonces el firewall sería como la puerta de acceso a la finca, en donde usted recibe las solicitudes de ingreso, y si usted mira que es una visita autorizada, entonces abre la puerta o no abre la puerta. Pero resulta que no siempre pues usted va a estar ahí para abrir la puerta. ¿Listo? Sino que muchas veces puede entregarle las llaves. Supóngase usted en su casa, usted tiene llaves porque es un visitante frecuente y autorizado a su casa. Entonces usted tiene la llave, no necesariamente siempre le van a tener que abrir la puerta. ¿Listo? Entonces, por defecto, casi siempre en los servidores, todas las puertas están cerradas. No hay llave para nadie. ¿Listo? Es decir, este firewall está completamente cerrado. Y cuando este señor, el PC, hagamos con el PC2, cuando el PC2 le pida el favor a la IP 110 que le permita la conexión a la base de datos, entonces él va a ir a la puerta de enlace. La puerta de enlace sabría dónde está el servidor. El servidor va a tener que evaluar esa solicitud y el firewall le dice: momentico, yo no tengo permisos para que hagan ese tipo de solicitud, no tengo permisos para que este servicio se permita su salida. Entonces ahí se derrumba la petición, ahí se cancela la petición, porque a pesar de que el servidor sí tiene ese servicio, sí oferta ese servicio, no lo tiene permitido para un acceso ni para una salida. Es decir, en el ejemplo de su casa, usted sabe que en su casa hay un entorno de convivencia, pero no todo el mundo puede acceder a ese entorno de convivencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? Se establecen configuraciones en este firewall. ¿Configuraciones para qué? Para que se permita el acceso, la entrada de solicitudes mediante este puerto, el puerto 5432 puede ser, y también la salida de información a través de ese mismo puerto, porque no necesariamente basta con permitir la entrada, si no puede salir nada. ¿Listo? Entonces, cuando se hace la configuración de este firewall, que es como la frontera ya entre nuestro servidor, que es un conjunto de recursos, y la red, ahí ya podemos iniciar a ofertar los servicios, que no los queremos ofertar, sino que debe quedar el servicio solamente para la máquina. Entonces ese ya es un elemento aparte, esa ya es una política de configuración de nuestra red y de nuestro servidor. ¿Listo? Pero para eso se establece el firewall, para que nosotros hagamos un control de los recursos que compartimos. Y muchas veces este firewall puede estar también... Perdona, no. Muchas veces ese firewall puede estar también como un elemento dentro de nuestra red. Es decir, lo tendríamos ahí. Este enlace no vendría directamente al servidor, sino que puede venir por acá y tener un firewall adicional. En ese momento nosotros tendríamos un firewall como una máquina directamente en nuestra red, y también ese firewall pues haría consultas a este servidor, y el servidor también puede tener su firewall. Es decir, podemos tener tantos firewall como queramos. Y aquí hay dispositivos especializados y también hay sistemas operativos especializados. Entonces aquí vamos a dejar una pequeña consulta, muchachos. Una lectura rápida para que nosotros nos orientemos. Ustedes van a hacer una búsqueda y una documentación rápida. Esta no es para entregar, solo es para que nosotros lo tengamos en cuenta en la siguiente clase. Van a buscar qué es Sential. Essential se escribe.
Este. Server. Essential Server. No recuerdo cómo se escribe. Essential Server 2019. Esta lo van a buscar. Ya se pueden imaginar que es un servidor, pero entonces lo que quiero es que ustedes no el de Windows, sino hay un servidor que se llama Essential Servers. Listo. Igual yo les coloco la actividad en la información en la plataforma y en el documento que les suelo compartir. ¿Listo? Entonces vamos a consultar qué es ese servidor, porque por ahí vamos a tener un sistema operativo, que sí es la temática que nosotros estamos trabajando, un sistema operativo exclusivo para la administración de firewall. ¿Listo? Entonces, bueno, ahorita lo vamos a dejar el firewall en nuestro sistema operativo. Y esto es lo que vamos a configurar en la siguiente clase, muchachos. En la siguiente clase lo vamos a hacer para Windows, vamos a mirar la facilidad que nos ofrece Windows y también, obviamente, la facilidad y la restricción que nos ofrece Windows. Y también vamos a entender cómo se hace la configuración del firewall en Linux, obviamente iniciando desde la instalación del servidor, porque no hemos visto la instalación, que eso se los voy a dejar en un videito aparte. Listo, que se los voy a publicar a través de YouTube. Entonces vamos a mirar la instalación y además cómo se organiza el firewall, porque en Linux tenemos como más libertad de configuración y tenemos obviamente más conceptos que entender, que también en el firewall de Windows se aplican, pero la administración es un poco más reducida. ¿Listo? Hasta ahí, muchachos. ¿Preguntas? Nos falta un poquitico. ¿No hay preguntas? No. No. Bueno, entonces miren, así es como nosotros ofertamos nuestro servicio y como nosotros lo hicimos en el aula. Nosotros accedimos a nuestro servidor en el aula de esta manera. Pero resulta que en la vida real, no siempre el servidor está conectado a la misma red. Es muy frecuente que nosotros tengamos que acceder a un servidor de otra red, a un servidor que está en internet. Entonces voy a copiar este diagramita de aquí, lo voy a mover un poco hacia acá, para entender cómo funciona eso. Esta sigue siendo una red de área local, aquí este servidor ya no estaría conectado acá. Lo voy a dejar por acá a un ladito. Sigue siendo una red de área local, ¿cierto? Aquí están conectados todos los equipos que están dentro de la organización, bien sea la casa o la universidad o una empresa. Están aquí. Y este enrutador, este módem, este equipo es el encargado de conectarse a la red del operador, es decir, a la red de internet. Entonces ahí ese elemento, internet, ese elemento es el que ya nos enlaza a nosotros con la red de internet. Aquí lo voy a representar porque alguien me dice. Eso. Y este es internet. Listo. Y este equipo, que a nosotros nos oferta la red, se conectaría a la red del operador, que sería la red de internet. Entonces ahí nosotros tendríamos, desde nuestra red, tendríamos acceso a internet. ¿Listo? Ahí usted puede consultar a Google, puede consultar a YouTube, puede consultar a no sé, Wikipedia, lo que usted quiera, la página de la universidad, etc. ¿Listo? Y resulta que nosotros queremos consultar este servicio, supongamos este servidor, supongamos que aquí este sea www.denar.edu.co. Voy a cambiar este roto. Entonces le voy a poner www.denar.edu.co. Listo. Este va a ser el servidor que nosotros vamos a consumir. ¿Cómo hacemos si ese servidor no está en nuestra red? Entonces este servidor está obviamente en la red de la universidad. Y nosotros para hacerlo, no voy a decir que esta es la arquitectura que se sigue en la universidad, pero sí es una arquitectura de las más conocidas o de las más comunes.
Entonces nosotros tendríamos en el otro lado, en el lado donde están los recursos, tendríamos también que se necesita un proveedor de internet. Es decir, necesitamos un componente de este mismo tipo que puede tener también la misma dirección IP. Un componente de este mismo tipo que se conecte a internet. Lo voy a poner aquí abajo. ¿Listo? Ahí. Ese dispositivo es la conexión a internet, que supongamos que este es el proveedor de internet de la Universidad de Nariño. Y resulta que la Universidad de Nariño tiene sus servidores, los equipos de las aulas, etc. Entonces ahí quizás ustedes digan, profe, pero ahí hay un problema, porque esta red 192.168.0.1 ya existe, no puede existir otra acá. En esencia, pareciera que son las dos mismas redes, que las dos son las mismas, entonces no pueden existir, pero sí pueden existir porque no están dentro del mismo dominio. Miren, acá esta es una red que ya no hay una conexión directa y esta es otra red. Pero entonces puede que ustedes digan, ¿y cómo hace para no confundirse entre la 192.168 de acá y esta de acá? Resulta que estos equipos necesitan ser conocidos a través de internet y por eso surgen otros componentes que se denominan IP pública. ¿Listo? Estas IP 192.168.0.1 son IPs de área local. Hay clasificaciones, hay dos tipos de IP, IPs de área local o IPs privadas y las IPs públicas, que ya son las direcciones IP que son visibles desde cualquier lugar de internet. Entonces, ese equipo, ese módem que el proveedor de internet nos da, tiene configurada una dirección IP pública, que por ejemplo puede ser la 6, supongamos que sea la IP pública del módem de esta organización. Y esta va a tener otra IP pública, que sería como se conoce en internet, que puede ser la 8.25.36.14. Esa sería la IP pública. La IP pública, recuerden que es la dirección con la cual este dispositivo es reconocido en internet. Lo mismo acá, esta IP pública es la dirección con la que este dispositivo es reconocido en internet. Entonces ustedes ahí dicen, profe, ¿y se puede tener dos direcciones IP en un mismo dispositivo? La respuesta es sí. Pero debe tener dos interfaces de red, dos tarjetas de red diferentes. Si ustedes observan aquí en el diagrama que tenemos, este dispositivo recibe conexiones, ¿cierto? Hacia este equipo, recibe y también sale una conexión de este equipo hacia internet. Si nosotros miramos, por ejemplo, los access points, hasta los que tenemos en nuestra casa, por ejemplo, aquí les voy a mostrar algo que quizás nosotros... Ahí está. Bueno, miren que aquí en el access point tenemos 5 puertos RJ45, ¿cierto? Esos puertos RJ45 hay 4 que son de color amarillo y 1 que es de color azul. Estos 4 que son de color amarillo son los destinados a la oferta de la red de área local, es decir, aquí conectaríamos nuestros equipos, estos de aquí. Y el de color azul, que está distinguido acá, sería el dedicado hacia el proveedor, hacia la otra red a la cual se va a conectar nuestro access point. Es conocido también, cuando ustedes miren en redes, estos puertos son conocidos como los puertos LAN, y el puerto dedicado a la WAN. Ustedes pueden mirar de pronto también en sus access point que suelen estar rotulados así. ¿Listo? Entonces, esas dos interfaces de red pueden tener dos configuraciones, o deben tener, mejor dicho, una configuración de red que usualmente se establece la dirección privada y también puede tener una dirección IP pública, que también pues, puede ser una privada dependiendo cómo sea el diseño de la red. Entonces miren que aquí tiene dos IPs. Una IP con la cual es conocida por estos equipos de aquí, la LAN, y una IP por la cual es conocida con este sistema, con esta red de acá, que sería la IP hacia la WAN o la IP pública.
Entonces aquí este equipo dice, voy a conectar ahorita el servidor a la red. Entonces de aquí nosotros le decimos que nos vamos a conectar a esta red. Y supongamos, voy a cambiar yo la dirección IP del servidor. Voy a colocar que sea la misma dirección 100. Listo. Entonces ahí nuevamente, ¿cómo hace él para no confundirse? Resulta que él, para no confundirse, hace el siguiente tráfico, la siguiente ruta. Voy a colocar por aquí para que no se cruce tanto la flechita. Entonces dice, esta es la misma 100 y este también es conocido como 100. Entonces él lo que hace, va a consultar a udenar.edu.co. Entonces, al solicitarlo, le dice a su puerto de enlace, pendiente del chat por si hay preguntas, le dice a su puerto de enlace, por favor, yo necesito consultar el servidor con www.udenar.edu.co. Él le dice, un momentico, resulta que en las redes siempre hay una dirección IP que identifica las máquinas, pero ahí aparece el servicio DNS, que es el servidor de resolución de nombres de dominio, que de forma básica lo que hace es tener una tabla, la voy a colocar por aquí. Esto es algo básico, obviamente hay una complejidad en la resolución de esos nombres de dominio, que no es el tema de la asignatura, pero para que nosotros nos orientemos en el resto de instalaciones, pues vamos a tener por aquí la parte de concepto básico de los servicios. Entonces el DNS lo que tiene es una serie de nombres de dominio, es una tabla, entonces por acá está el nombre y acá estaría la IP. Entonces él sabe que cuando se solicite www.udenar.edu.co, lo que va a hacer es redireccionar a la IP correspondiente, que sería, en este caso, lo reconocería con esta IP de aquí, la 8.25.36.14, 8.25.36.14. Listo. Aquí es con puntos. Listo, entonces acá nuestro DNS, recuerden que aquí nosotros tenemos un DNS, acá tenemos otro DNS probablemente y en internet también hay otros DNS. ¿Listo? Entonces cuando hacemos la solicitud, él le dice, necesito irme a la www.udenar.edu.co. Él le dice, ah, listo. Yo sé que ese dominio pertenece a la dirección IP 8.25.36.14. Entonces le dice, ah, listo, salga por aquí y aquí el DNS también podría ayudar a hacer el enrutamiento hacia este modem, este access point o este dispositivo de aquí. Y él ya sabe, listo, me consultaron a través de esta, entonces yo voy a redireccionar la petición a este servidor de acá. ¿Listo? Entonces, así como hay DNS aquí, DNS acá y DNS acá, entonces, ¿cómo funcionan en equipo ellos? Entonces, cuando este DNS no logra resolverle, le traslada la responsabilidad al DNS que tiene acá en internet. Él obviamente debería tenerlo. Y cuando se resuelve ya le actualiza la tabla de enrutamiento al DNS de acá y al DNS de aquí y ahí ya se tiene la respuesta. ¿Listo? Entonces él, para no perderse, entonces ya él hace la petición, acá le responde el udenar.edu.co, él vuelve a llegar aquí y ahora dice, ¿y ahora quién me lo pidió? Me pidió el PC1, el PC2 o el PC3. Él ya sabe controlar quién fue el que hizo la solicitud y por qué y a cuál debe responderle. En este caso, si él hizo la solicitud, una vez ya se haya hecho todo el intercambio de información, le respondería el mismo. Ese es el trabajo de este equipo de aquí. ¿Listo? Entonces todo esto es debido a que nosotros debemos contextualizarnos y saber en dónde tanto vamos a tener nuestros equipos, cómo es que vamos a trabajar con nuestros servidores. Y aquí, como yo les decía, resulta que nuestro servidor puede estar conectado aquí directamente y también puede estar conectado a otra red interna de la universidad. Entonces aquí puede que esté conectado a otro dispositivo
que supongamos que sea en la red 2, que también tenga una conexión el servidor. Supónganse ustedes que sea, no sé, el sistema de contabilidad, que se necesita que solamente se trabaje desde dentro de la universidad a través de un puerto predeterminado. Entonces este servidor debería tener otra tarjeta de red, que ya vamos a mirar cómo las configuramos, que igual ustedes pues ya saben cómo configurarlas, pero vamos a aprender a hacer una administración adicional. ¿Listo? Para conectarse a esa red. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos que comprender todo esto, porque vamos a hacer la oferta de servicios y la configuración del firewall, que nos va a permitir saber la entrada de solicitudes, la salida de solicitudes, y vamos a entender que no solamente interviene la dirección IP, sino que también interviene el puerto, existen tipos de reglas, existen tipos de configuración de nuestras reglas. ¿Listo? Muchachos, ¿preguntas? Si quedan un poquito más orientados sobre cómo es que funcionan nuestras redes y en dónde es que vamos a ubicar nuestros servidores. ¿Jóvenes? Profe, clarísimo, clarísimo. No, pero pues sí, se tiene la idea más o menos. Dale, ¿cómo qué dudas te quedan, Yuli? Es que no, o sea, no tendría como una pregunta concreta, sino, o sea, es que sí se entiende, pero pues siempre es un poquito como complejo, ¿no? Como enredado, de cierta forma. Porque no lo Pero hemos pues usado probablemente. sí, de pronto por eso. Tal vez si ya lo podemos ver de otra manera, ya se entienda mejor. Ya, listo. Ahí de pronto, como para complementar, recuerden que yo les decía que esta es la forma en que nosotros trabajamos en el aula. Cuando hicimos la práctica de conexión a escritorio remoto, lo que nosotros hacíamos era tener una configuración en nuestros equipos. Acuérdense que yo les decía que íbamos a mantener siempre la dirección IP, y por allá dijimos tal persona va a tener esta dirección IP con el nombre del equipo, tal persona va a tener esta otra dirección IP, porque allá nosotros lo que hicimos fue establecer unas direcciones IP estáticas, no dinámicas sino estáticas, y nos conectábamos hacia el mismo equipo, que era el armario que estaba atrás del aula, y pues ya nuestro servidor, que era una máquina dentro de la red, podíamos acceder. Entonces ahí podíamos tener. Por ahí miro una pregunta también. Ese era como para mirar el contexto. Lo que quiero que nos ubiquemos es la forma en que nuestros servidores, es decir aquí, nuestros servidores se ubican dentro de la red y dónde es que interviene el firewall. Hay una ubicación dentro de una red local, o también se puede conectar a través de internet. ¿Listo? Y por eso tenemos diferentes direccionamientos IP. Lo importante es comprender eso, que nuestros equipos van a tener una conexión a una red. ¿Listo? Que si es de internet, pues vamos a necesitar una dirección IP pública, que igual entiendo que hay conceptos que quedan un poco en el aire, pues que ustedes los van a estudiar un poco mejor en redes. ¿Listo? Jefferson dice, ¿en qué momento se utilizan dos tarjetas de red? Usualmente en nuestros equipos personales no es muy frecuente utilizarlos, pero en los equipos de tipo servidor sí es muy frecuente que suceda esto. Suelen requerirse las dos tarjetas de red, porque miren que nosotros podemos tener aquí el ejemplo que yo les colocaba. Podemos tener el acceso o nuestro servidor, como es un servidor, un centro de recursos, entonces podemos tener unos recursos ofertados al público, ofertados a internet. Por lo tanto, necesitamos que nuestro servidor tenga una tarjeta de red configurada con las propiedades de conexión a internet. Entonces ofertamos unos recursos que obviamente van a ser muy limitados para que no haya un acceso total a nuestra máquina desde internet. Y podemos tener otros recursos que probablemente sean recursos de administración o recursos de alta privacidad o alta relevancia e importancia para la organización, que solamente se deberían poder acceder desde la organización. Entonces ahí necesitaríamos
no conectarnos a través de internet por los privilegios que tendríamos, sino conectarnos a través de la red de área local de nuestra organización. Imagínense que esto fuera un banco, supongamos. Entonces aquí en el banco nosotros tendríamos otros equipos conectados a la red interna del banco. Y obviamente el banco no nos va a permitir acceder a la base de datos del banco directamente desde internet, sino que solamente los ingenieros o los encargados de administrar la base de datos que está en este servidor, pero es del banco, solamente van a poder utilizar esa base de datos a través de la misma red, pero la red de área local donde está el servidor. ¿Listo? Entonces en ese instante el servidor necesita dos tarjetas de red, una para los servicios que sí se ofertan al público y otra para los servicios que se ofertan de forma local. Otro de los posibles escenarios podría ser que, listo, el servidor tiene, por ejemplo, los recursos del área contable, pero también tiene los recursos del área jurídica, también tiene los recursos del área de publicidad y mercadeo. Y para mantener la seguridad entre las redes, entonces el área jurídica está en una red diferente al área de mercadeo y está en una red diferente al área de contabilidad. Pero como es una sola máquina que condensa todos los recursos, entonces esa máquina necesita conectarse a 3 redes, entonces necesitaría 3 configuraciones diferentes, por lo tanto necesitaría 3 puertos diferentes para conectarse a esas 3 redes diferentes, que obviamente existen diferentes técnicas para eso. También se puede emplear una técnica de NATeo, es decir, que la máquina tenga una sola tarjeta de red y hacer una configuración en el firewall o una configuración en la red. Pero en esencia, en esos casos puede ser necesario que se utilicen 2 tarjetas de red. Nosotros en nuestros equipos, miren por ejemplo aquí en el mío, y es muy frecuente encontrarlo ahora, tenemos 2 tarjetas de red. Estas son las de VirtualBox. Pero solemos tener 2 tarjetas de red. La tarjeta de red Wi-Fi y la tarjeta de red cableada. Que a través de esas dos nosotros podemos conectarnos a 2 redes diferentes. Ahí también existen casos que nosotros en la universidad, por ejemplo, hemos notado que por una tarjeta de red, por la cableada, suele ser el internet más rápido que por la tarjeta de red Wi-Fi, porque son 2 redes diferentes. Entonces podemos tener conexión a 2 redes diferentes con configuraciones diferentes en cada una de las tarjetas. ¿Listo, Jefferson? ¿Hay alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, lo importante es que nosotros ubiquemos dónde es que va a estar el firewall y cómo es que se ubica dentro de la red y los tipos de peticiones que pueden llegar, porque por eso hice este pequeño contexto, para que nosotros sepamos de qué es lo que vamos a hablar y una terminología que vamos a tener en cuanto a las direcciones IP, en cuanto a las reglas de entrada, las reglas de salida, los tipos de permiso, todo eso. ¿Listo? Entonces, muchachos, si no hay preguntas, yo creo que por hoy eso sería todo. Recuerden que ya en la próxima semana iniciaríamos a trabajar desde las 9. Ya ahorita al grupo les envío el link del video, les envío el acuerdo pues de la clase y también el nombre concreto con el que deben ustedes hacer la revisión del servidor Sential. Más que todo como una parte informativa, ahí sí pueden hacer la consulta en Wikipedia para que conozcan más o menos de lo que se trata, porque es un sistema operativo especializado en firewall, que es lo que vamos a trabajar en la siguiente clase. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Bueno, muchachos, entonces si no hay más preguntas por hoy, eso es todo. Que tengan un bonito día. Nos vemos de hoy en 8. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Mucho gusto, ya les subí el Gracias, video. profe.